Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias mil por estar en sintonía con Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, a través de cuyas ondas llega a ustedes este servicio de informaciones y comentarios. Aquí estamos Jorge Trilla, el productor, y este que les habla, Julio de Torino, comenzando con un saludo cordial, un abrazo fuerte para todos ustedes, particularmente los que nos escuchan en Cuba, en nuestra querida patria. Y estamos listos ya para comenzar nuestro servicio de hoy con la actualización de las noticias de Cuba. Todo lo más importante alrededor de la isla, tanto lo que allí se publica como lo que sobre Cuba aparece en otros lugares del mundo, lo recogemos aquí para ustedes. Además, directamente desde territorio cubano, nos reportan periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, y nos ponen al día también del acontecer cotidiano y noticioso allá en la isla. Eso mismo lo hacemos con la actualidad internacional. Aunque el énfasis está en lo de Cuba, también desde luego que tenemos para ustedes lo más importante de la escena mundial en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes. Jorge Trilla nos ofrece el resumen de lo más importante en las distintas disciplinas deportivas y al final del programa nuestro comentario canta claro. Todo eso está listo ya, estamos preparados para compartirlo con ustedes. Ahora solo necesitamos de su ayuda en lo que tiene que ver con la divulgación. Comprométase usted consigo mismo a conseguir un cubano más que escuche Radio República. Un cubano más que reciba información libre, veraz, que escuche opiniones independientes. De esa manera lo que buscamos es que cada uno piense con su cabeza, porque así se comienza a ser libre. Y libertad es lo que todos queremos. Vamos ya pues, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 3 de abril del año 2014 y aquí tenemos los titulares de las noticias más importantes. Una agencia noticiosa de Estados Unidos dice que el gobierno de este país creó una red social de Twitter en Cuba con el objetivo de impulsar el cambio político en la isla. Por otra parte, analistas internacionales destacan cómo el régimen castrista discrimina a los pequeños empresarios cubanos. Asimismo, se da cuenta de cómo el alza salarial recientemente aprobada para los trabajadores del sector médico no es más que una ilusión óptica. Liberan las fuerzas represivas del castrato al activista Lilvio Fernández Luis tras casi 2 días de encontrarse desaparecido. El vicepresidente de Estados Unidos se reúne con la bloguera contestataria Joanny Sánchez. Mientras que numerosos países en el mundo ratifican el Tratado sobre Comercio de Armas, los regímenes de La Habana y Caracas ni siquiera lo han firmado. Identifican las autoridades brasileñas al médico cubano que aparentemente se suicidó en ese país. Una niña murió y varios lesionados en 2 accidentes de tráfico en la región central de Cuba. El corresponsal Juan Jesús Aznares, escribiendo desde La Habana para el periódico El País de Madrid, da cuenta del descontento reinante en la juventud cubana, incluso en algunos miembros del Ministerio del Interior. Un disco grabado hace muchos años por Johnny Pacheco y la inmortal Celia Cruz será conservado en el Registro Nacional de la Cultura de Estados Unidos. Recuerde que en el segmento Voces de Cuba escucharemos reportajes directamente desde la isla en las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etc. En cuanto a las noticias internacionales, tenemos que María Corina Machado habla ante el Congreso de Brasil y pide a los parlamentarios mirar a las calles de Venezuela. Por otra parte, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, evalúa personalmente daños en zonas afectadas por un fuerte terremoto. Por otra parte, las autoridades de Ucrania acusan al depuesto presidente Yanukovych y a los servicios secretos rusos de ser responsables de la masacre en la Plaza de la Independencia. En el mundo de los deportes tenemos que en el fútbol
En los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, Real Madrid y Paris Saint-Germain consiguen claras victorias. Mientras tanto, en el béisbol, el cubano Gio González de los Nacionales se destaca al bate y de la lomita. Por otra parte, los Marlins sufren su primera derrota ante los Rockies. Los detalles de estas noticias enseguida en cuanto regresemos. Y aquí están los detalles de las principales informaciones. Los cuentapropistas cubanos fueron excluidos de la nueva ley de inversión extranjera porque carecen de los capitales que requieren los grandes proyectos económicos, de acuerdo a lo que informa el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la propia dictadura. La inversión extranjera responde precisamente a la necesidad de atraer capital del exterior. Ni las empresas estatales, ni los cubanos que aquí residimos, contamos con los recursos suficientes para lograr el crecimiento de la economía, expresó un responsable del ministerio a internautas que participaron en un foro en línea el martes organizado por el portal oficialista Cuba Debate. La ley, aprobada por la Asamblea Títere o Parlamento de la isla, que busca traer capitales para sacar adelante la estancada economía, ha sido criticada porque no permite a los inversionistas asociarse con los cuentapropistas que han florecido en la isla al amparo de las supuestas reformas del dictador Raúl Castro, pero autoriza la inversión de cubanos que viven en el exterior, según la interpretación de algunos. Dos responsables del ministerio participaron en el diálogo con internautas, pero Cuba Debate no aclaró cuál respondió cada pregunta. Débora Rivas, directora general de inversión, y Armando Cuba, asesor jurídico. Ante una pregunta, los funcionarios castristas aclararon que los extranjeros no podrán invertir en medios de comunicación social. Nuestra Constitución establece en su artículo 53 que los medios de difusión masiva son de propiedad estatal social y en ningún caso de propiedad privada, expresó uno de los funcionarios, tratando de disimular la censura y el control estatal de las informaciones. Por otra parte, amigos, la periodista Aret Ríos, escribiendo para el Nuevo Herald de Miami, dice que la subida salarial que supuestamente beneficiará desde junio al sector sanitario de Cuba continúa generando debate, especialmente entre el personal relacionado con la exportación de servicios médicos, un renglón que se consolida como una de las principales fuentes de ingresos para el país. Desde que el régimen de Raúl Castro anunció la medida hace unos días, en las calles o en foros de internet continúan las dudas sobre un alza salarial que deja las retribuciones de los médicos muy por debajo de lo que cobran sus colegas de otros países, pero que puede considerarse excepcional en una isla donde los bajos sueldos constituyen una de las principales preocupaciones de la población. Varios trabajadores trasladan preguntas a la prensa, tal y como recoge el miércoles el vocero del Partido Comunista Gramma, en un artículo con explicaciones de un funcionario de salud pública a dudas expresadas en la web del periódico. Un enfermero que colabora en Venezuela pregunta cuánto será su incremento allí y otro especialista contratado en Angola quiere saber si tiene derecho al aumento. Farmacéuticos, psicólogos, optometristas, choferes, profesores o extranjeros que estudian ciencias médicas en la isla también cuestionan sobre sus situaciones específicas. Según Gramma, en Venezuela el personal recibirá el doble de lo que gana actualmente, mientras que en África las colaboraciones compensadas continúan con el mismo sistema de pago. El asunto refleja el complicado sistema de pago de las misiones cubanas en América Latina, África y el Medio Oriente, dice la periodista. Más bien refleja esta situación el régimen esclavista que padece Cuba y que se manifiesta en estas arbitrariedades en contra de los trabajadores cubanos, sean médicos o sea de cualquier otra naturaleza. El servicio informativo cubanet.org está reportando desde su redacción que el opositor Lilvio Fernández Luis fue liberado en la mañana del martes, luego de pasar casi 48 horas detenidos en el Departamento de la Seguridad del Estado, según informó Álvaro Llero Felipe en el blog de asuntos cubanos payolibre.com. Según el propio Lilvio,
fue detenido el pasado día 30 sobre las 4 de la tarde en las inmediaciones de la avenida Hey Malecón, cuando se disponía a entrevistarse con un amigo extranjero enviado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Cuba. Lilvio explicó que varios oficiales castristas se le acercaron y le dijeron que quedaba detenido. Lo esposaron, lo montaron en un auto y lo condujeron con la cabeza entre las piernas para una casa operativa de la contrainteligencia, donde permaneció incomunicado desde este 1 de abril a las 10 de la mañana. Refiere Lilvio que fue fuertemente interrogado por varios oficiales sobre su relación con la Red Latinoamericana y el apoyo de esta ONG a los jóvenes cubanos, así como la recién constituida Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, de la que Lilvio es coordinador dentro de Cuba. El opositor dijo que en las casi 48 horas de detención no ingirió alimentos en respuesta a la represión que sufrieron él y su familia al no saber ni su esposa ni sus hijos sobre su paradero durante todo el tiempo que estuvo desaparecido. Bueno, llegó el momento de hacer una pausa. Vamos a ello, amigos. Vamos también seguidamente a ponernos al día en cuanto a los deportes con Jorge Trilla. Más adelante yo regreso con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Real Madrid goleó 3-0 al Borussia Dortmund en partido de cuartos de final de la Liga de Campeones, que el equipo español dominó de principio a fin, tomando desquite del rival que lo sacó de la Champions la pasada temporada. Goles de Bale, Isco y de Cristiano Ronaldo sentenciaron el partido, pero hay que destacar la labor de Pepe, el defensa brasileño portugués, quien jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta blanca. Un momento de tensión vivió el Santiago Bernabéu cuando Cristiano Ronaldo tuvo que ser sustituido en el minuto 80 por problemas en la rodilla derecha. Más tarde el técnico Carlo Ancelotti declaró que solo fueron unas molestias, pero que de ser necesario se pensará en darle algún descanso. En el otro partido de cuartos de final de la Champions, el Paris Saint-Germain doblegó al Chelsea por 3-1. La victoria de los parisinos quedó ensombrecida por la lesión de dos de sus estelares, el atacante sueco Zlatan Ibrahimovic y el mediocampista italiano Marco Verratti. Y nos vamos al béisbol. Los Rockies resistieron ayer un embate de los Marlins en el noveno inning para vencerlos 6-5. Los de Miami dejaron 2 hombres en base en la octava y en la novena. Giancarlo Stanton pudo haber hecho la diferencia en esa entrada cuando un batazo suyo con etiqueta de jonrón se fue de foul por pocos metros, antes de conectar un sencillo que rebajó la diferencia a 1 carrera. Por los Peces, el cubano Adeiny Echavarría conectó un imparable y anotó 1 carrera en 4 turnos. Por otra parte, los Astros de Houston le repitieron la dosis a los Yankees al derrotarlos ayer miércoles con pizarra de 3-1. La ofensiva de los del Bronx ha estado ausente en estos 2 primeros juegos y a la defensiva no han estado nada bien. Mal comienzo para Joe Girardi y su tropa. En tanto, Oakland y Cleveland dividieron honores. A primera hora los Atléticos vencieron 6-1 y a segunda los Indios 6-4. Por los Atléticos en el primer juego, el cubano Yoenis Céspedes batió de 5-2 con una empujada y en el segundo disparó un doblete remolcador en 3 turnos. Y el cubano Gio González conectó jonrón y lanzó pelota de 3 imparables para guiar ayer miércoles a los nacionales a un triunfo 5-1 sobre los Mets. El zurdo de Hialeah abanicó a 6 y dio un boleto en 6 entradas. Y en otros resultados de la jornada del miércoles, en la Liga Americana, Tigres vencieron a Reales 2-1, Medias Blancas a Mellizos 7-6, Medias Rojas a los Orioles 6-2, Azulejos a los Rays 3-0 y los Marineros a los Angelinos 8-2. En la Liga Nacional, Bravos derrotaron a Cerveceros 1-0, Piratas a Cachorros 4-3, Rojos a Cardenales 1-0, Gigantes a los Cascabeles 2-0 y los Dodgers a los Padres 5-1. En partido de Interligas, los Rangers vencieron a los Phillies 4-3.
Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Y aquí tenemos otras informaciones. La bloguera contestataria cubana Yoani Sánchez fue recibida por el vicepresidente de Joe Biden en las oficinas de la vicepresidencia en Washington. Yoani dijo el martes en Miami que espera poder lanzar en las próximas semanas su propio medio de comunicación anunciado desde hace varios meses y al cual describió como independiente. El desafío de los defensores de la libertad de expresión en la isla fue el tema que impulsó el encuentro entre la conocida bloguera cubana y el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ambos comunicaron la noticia del encuentro desde sus cuentas en la red social Twitter. Joe Biden recibió el 25 de octubre de 2013 también a la representante de las Damas de Blanco, Berta Soler, en un encuentro en el que dialogaron sobre los derechos humanos y la sociedad civil en general en Cuba. Días después, el 8 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una visita a Miami para recaudar fondos para el Partido Demócrata, se reunió por primera vez con opositores cubanos que viven en la isla. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Guillermo Fariña, ambos premios Sájarov del Parlamento Europeo, sostuvieron conversaciones con el presidente en la casa de Jorge B. Santos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Por su parte, Yoani Sánchez dijo este martes en Miami que espera poder lanzar en las próximas semanas su propio medio de comunicación, al cual describió como independiente y alejado del periodismo de barricada, según reportaron agencias noticiosas. Ahora, amigos, vamos a darle la bienvenida a las voces independientes que desde Cuba nos reportan. Adelante con Voces de Cuba. En la ciudad de Cienfuegos, 5 integrantes del movimiento cubano Reflexión: Ricardo Pupo Sierra, Carlos Rafael François, Marta Sosa, Michel Ángel Rodríguez del Rey Borges y Raúl González González, expreso político, hicieron una presencia pública donde enarbogaron pancartas, dijeron lemas y abogaron por que Cuba ratificase los pactos de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Así también pidieron libertad para el pueblo de Cuba, libertad para todos los presos políticos, lo cual tuvo un impacto en esa capital provincial sureña. Mi nombre es Itamara Pérez Aguilera, activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parra. Estoy denunciando el arresto arbitrario que fue víctima Yanivel junto a un grupo de activistas cuando trataban de llegar hasta mi vivienda para participar en los encuentros que se realizan cada jueves por el frente. Y ahora en horas de la mañana amanece mi casa nuevamente sitiada, ambas esquinas, con vallas metálicas y los oficiales de la Brigada Especial para evitar que el encuentro se realice. Pero ahí está, los activistas no dejan de intentar participar en la reunión. Ahora con ustedes la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. La crisis política que vive Venezuela continúa extendiéndose al escenario internacional. La dirigente opositora María Corina Machado llegó a Brasil, donde tuvo la oportunidad de hablar ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para explicar la crítica situación que padece la nación suramericana. Machado denunció la persecución a la que están siendo sometidos líderes de la oposición, la brutal represión a las manifestaciones por parte de agentes del Estado y pidió a los parlamentarios brasileños mirar hacia las calles de Venezuela, donde según ella se están violando los derechos humanos de manera sistemática. Desde los atriles del Congreso brasileño, la líder opositora venezolana María Corina Machado hizo contundentes declaraciones. Un día después de que el chavismo le impidiera el ingreso a la sede de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia ratificara su pérdida de investidura como diputada, Machado denunció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara brasileña la grave situación que vive su país. Se detienen a los líderes políticos porque tienen ideas distintas. El sindicalismo está absolutamente perseguido y criminalizado.
¿Cómo se llama un régimen que persigue? ¿Cómo se llama un régimen que asesina estudiantes o manifestantes pacíficos en la calle? La diputada cuestionó además el silencio de la comunidad internacional ante la crisis que padece Venezuela. Pidió a los gobiernos de América Latina solidarizarse con la sociedad civil que permanece en las calles inconforme con las políticas de Nicolás Maduro. Eso no es repudiable por la comunidad internacional, porque eso es lo que está ocurriendo en Venezuela hoy. Hay un golpe de Estado desde el Estado, en contra de los ciudadanos. A ese tipo de golpe de Estado no se repudia por parte de algunos gobiernos de este hemisferio. También la parlamentaria instó a los países de la región a reaccionar ante la represión y la persecución política de la que es víctima ella y otros líderes opositores por parte del régimen de Nicolás Maduro. Pero nuestros jóvenes le arrebataron esa máscara pseudo-democrática al señor Maduro, porque la represión de estas 8 semanas no tiene precedente y está documentado. Aunque los medios le da terror decirlo, ahí están las redes sociales, ahí están los videos. Ya nadie puede esconder la verdad en el mundo de hoy. Por eso el señor Maduro cruzó una línea roja. Machado justificó las protestas que comenzaron hace 2 meses en la crítica situación económica venezolana, la creciente inseguridad, la escasez de productos básicos, la supuesta injerencia de Cuba, la falta de libertades, entre otras razones. Michelle Bachelet evalúa en persona los daños del terremoto del martes en el norte de Chile. La presidenta ha sobrevolado en helicóptero las localidades más afectadas y ha declarado el estado de catástrofe en la zona. Varios ministros se han instalado además en la localidad de Iquique para monitorizar la situación sobre el terreno. Bachelet ha garantizado que la ayuda del Estado llegará rápidamente a los afectados y ha ensalzado la disciplina de la población al seguir el protocolo de evacuación. Las autoridades chilenas aún están calculando los daños ocasionados por el seísmo de 8,3 grados en la escala de Richter que causó 6 muertos. El miércoles, una réplica de 7,8 grados ha vuelto a sacudir el norte del país. Las autoridades ucranianas acusan al depuesto presidente Yanukovych y a los servicios secretos rusos de estar detrás de la masacre de Maidán. Según el jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania, 2 grupos del FSB, el antiguo KGB, participaron en la planificación y realización de la operación. Víctor Yanukovych, dice, fue quien autorizó el uso de armas contra los manifestantes entre el 18 y el 20 de febrero. Murieron cerca de 90 personas. Planificada como una operación antiterrorista, en realidad fue la organización de asesinatos en masa que tuvieron lugar bajo las órdenes directas del expresidente Yanukovych. Este lo ha negado. En una entrevista con la televisión rusa, Yanukovych aseguraba que le tembló la mano a la hora de reprimir las protestas en Kiev y que nunca dio la orden de disparar. Los servicios secretos rusos también han negado toda implicación. 12 policías antidisturbios ucranianos conocidos como Berkut han sido detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en el centro de Kiev. La mayoría de las víctimas cayeron por disparos de francotiradores. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República. La alucinación. La alucinación. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. La agencia noticiosa Prensa Asociada ha dado a conocer que según sus investigaciones,
El gobierno de Estados Unidos creó una red social a través de teléfonos móviles, un Twitter cubano, según lo describe, cuyo objetivo final hubiera sido impulsar un cambio político en la isla. Esto hubiera funcionado, según se dice, ampliando la comunicación entre jóvenes cubanos, que con el tiempo pasaría de temas frívolos a asuntos políticos y facilitaría la movilización de los mismos en corto tiempo, siguiendo más o menos el rumbo de lo ocurrido en Túnez, Egipto y otros lugares donde tales movilizaciones contribuyeron al cambio de régimen. Prepárense pues para ver a los voceros de la dictadura rasgándose las vestiduras, hablando de atentados contra la soberanía, injerencia, etc. Pero yo me pregunto, ¿cuáles serían las oportunidades de éxito de semejante operación si no existiera descontento popular en Cuba? ¿A quiénes pudieran movilizar una campaña de tal naturaleza en un país donde la gente estuviera en posesión de sus derechos y tuviera prosperidad? Y por último, ¿sería necesario esto si el pueblo cubano tuviera libre capacidad de comunicación y movilidad? Luego entonces, de ser cierta la información, el gobierno de Estados Unidos habría estado empoderando al pueblo cubano para que éste pudiera decidir su destino. O sea, poniendo al alcance de los cubanos las libertades, los adelantos y las posibilidades de futuro que el régimen castrista les niega. ¿A quién habría pues que condenar aquí? ¿A quién habría que decirle gracias? Terminamos así, amigos, la presente edición del Recuento Informativo. Mañana, con el favor de Dios, estaremos aquí esperándolos a ustedes en la misma frecuencia y a la misma hora para la edición correspondiente de esta revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes a través de Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.